para impartir la conferencia del día de hoy nos acompaña la maestra Adriana Gallardo. Ella cuenta con una maestría en tanatología, una maestría en estudios del suicidio, cursó un diplomado en tanatología y aquí en el instituto tomó el diplomado en logoterapia. También cuenta con un taller en logoresiliencia. Y para el día de hoy nos acompaña impartiendo este tema que es culpa y perdón. Entonces, pues bueno, les dejo con la profesora y al finalizar regreso por si alguien tiene alguna duda. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias al Instituto por la invitación y pues gracias a todos ustedes pues por la compañía el día de hoy. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este interesante tema de la culpa y el perdón con una reflexión inicial. Existen dos fenómenos que se contraponen entre sí. Estos fenómenos crean incertidumbre entre quien carga con un sentimiento de culpa como quien debe dar o recibir el perdón, ya sea el agresor o el agredido. Cuando se presenta en nuestra vida alguna adversidad, nosotros podemos fijar nuestra mirada en el otro y normalmente aparecen sentimientos contrariados como la vergüenza y el resentimiento, ya sea hacia mí mismo o hacia otra persona, y esto nos hace sentir dos tipos de culpa. Una puede ser existencial y una puede ser una culpa neurótica. Las vamos a comentar más adelante. El perdón tiene una doble dimensión, el de perdonar y perdonarse, y el perdón constituye el proceso final de la sanación. Entonces, bueno, todos hemos sentido culpa, todos hemos tenido pues alguna vez que pedir perdón o que ser perdonados o perdonar. Y el objetivo de la curación pues va a ser reparar el daño, lo dañado que está en mí, con una visión integral de toda la dinámica de la persona. Es decir, que lo que buscamos reconstruir es nuestro sentido de vida a través de toda nuestra existencia. Y a lo largo del camino de sanación, que es esta parte de la adversidad, lo podemos vivir a partir de un trauma, de una crisis y de un duelo. Y bueno, esto va a tener varias vivencias que cada quien va a vivir pues con mayor o menor intensidad a lo largo de su vida, y pues vamos a ir dando respuesta. Es importante como entrar a este laberinto de culpa y perdón para poder ir llegando a la sanación, ¿vale? Pues como conceptos principales, pues hay que entender primero qué es la culpa. La culpa viene del latín culpa, que significa falta, error, imputación o reproche, de donde surgen muchos términos, ¿no? Como el término de mea culpa, para admitir un fallo, y es la imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Como comentábamos, pues todos hemos sentido culpa alguna vez. Es un sentimiento, es una vivencia interna que pudiera ser más o menos consciente. Hay veces que sí tenemos consciente cuando cometimos un acto que nos da ese sentimiento culposo, y a veces no. Puede ser aprendida ante la creencia de que infringimos pues una norma, de que infringimos un principio ético, y estas pueden ser reales o imaginarias. De ahí surge un concepto que vamos a llamar más adelante la falsa culpa, y que generalmente pues sea real o sea imaginaria la culpa que estoy sintiendo, se va a producir un malestar de forma continua, y esto puede llevar a la disminución de la autoestima. Sin embargo, la culpa como estado interno es un dilema que nos va a provocar esa disyuntiva entre lo que quiero hacer y entre lo que deben hacer las personas. Entonces se entra en ese juego de si quiero o si no quiero hacer algo, o si lo debía haber hecho o si no lo debía haber hecho, y hasta dónde se está llegando a ocasionar un daño a una tercera persona. A veces tenemos como muy castigada la culpa, ¿no? Nos sentimos culpables y nos reprochamos a nosotros mismos por sentirnos así. Y la culpa pues es una emoción más, es como el miedo, como la tristeza o incluso como la alegría, y es un sentimiento totalmente normal y muy común para todas las personas. La tenemos como muchas veces como un sentimiento negativo o una emoción negativa. Sin embargo, la culpa tiene un motivo. Las emociones siempre van a cumplir una función. Esta función
es adaptativa y en concreto va a traer pues diversos aspectos positivos y se va a convertir en una responsabilidad. La culpa es una emoción que nos va a permitir autorregularnos y nos invita pues a no volver a generar el daño, a poder evitar daños futuros, sobre todo cuando esta culpa la estamos haciendo pues consciente. Este proceso adaptativo es sano y es positivo cuando lo sabemos guiar y cuando lo sabemos llevar. Esta es la culpa que llamamos culpa existencial, porque tiene un motivo de fondo, tiene una razón y nos hace ser mejores personas al darnos cuenta que estamos cometiendo pues algún error, un error que muchas veces es posible resarcir y muchas otras veces no. Nos damos cuenta que lastimamos a alguien por palabra, acción u omisión y nuestra intención pues va a ser resolver, resarcir ese daño que estamos generando a esas terceras personas. Esta es la manera, por llamarlo así, la manera saludable de abordar la culpa. Sin embargo, pues hay otros sentimientos, otros pensamientos que nos hacen sentir mal y que nos pueden hacer sentir o tener sentimientos incómodos. Esto va a ser derivado de los pensamientos catastróficos que vamos generando en nuestro interior. Esto se va ocasionando por la percepción de lo que he dicho, de lo que he pensado, de lo que he sentido y que no debía haber pensado, que no debía haber hecho. Y entonces estos pensamientos que empezamos a tener incómodos y que van creciendo en nuestra mente, pues nos hacen pensar que la culpa es mala y no permitimos que esa culpa fluya y muchas veces pues la evitamos o queremos escapar de ella. La culpa se trata de un patrón de respuesta emocional y pues va a surgir de esta creencia de haber incumplido la norma y de pues haber causado ese mal a la otra persona. El problema que surge con la culpa es cuando lo estamos experimentando con demasiada frecuencia o cuando es muy intenso o hay una duración y que influye negativamente ya en nuestro bienestar, porque esto pues nos va dañando y nos va generando problemas pues de autoestima. ¿Por qué? Porque empezamos a funcionar como jueces de nuestra propia conducta y de nuestra propia actitud y nos va generando pues un remordimiento y ese remordimiento, si no le damos salida o si no tenemos la manera, hay muchas veces que no podemos pedir una disculpa, ¿no? Por ejemplo, si hubo una relación que terminó muy mal, donde hubo a lo mejor maltrato, donde hubo violencia, pues muchas veces, pues bueno, ya siento culpa por haberlo hecho, pero ya no me atrevo a acercarme a la persona para resarcir ese daño. Ya prefiero evitarlo, prefiero salir, o a lo mejor si tuve un problema me sentí culpable, pero fue incluso a veces con cosas sencillas, ¿no? Puedo ir de viaje, puedo ir a lo mejor en el autobús y empujar sin querer a una persona y pues la tiro, pero voy con mucha prisa y entonces ya no tengo la oportunidad de regresarme y pedirle una disculpa, ¿no? Entonces puede ser con cosas pequeñas, pero pueden ser con situaciones ya pues muy especiales, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante. Cuando esto pasa, la culpa va perdiendo esa función adaptativa y se va a convertir en algo que nos bloquea y que nos va a ir dañando de manera importante la autoestima. ¿Por qué? Porque vamos a sentir pesadumbre, vamos a tener incomodidad para reparar un daño y muchas veces está esta culpa asociada con la vergüenza. La vergüenza y la culpa pues muchas veces funcionan como una moneda de doble cara. De un lado voy a tener la vergüenza y es una autodescalificación global. Voy a sentir que soy una persona mala. Si soy una persona mala y socialmente me están calificando mal, eso me va a hacer sentir culpa, por ser malo, por haber hecho algo malo. Entonces muchas veces van ligadas tanto la culpa como la vergüenza. Cuando la culpa no es gestionada adecuadamente, pues va a influir de manera negativa en nuestras decisiones, ya que pues muchas veces nos podemos volver más sobreprotectores. Esto además puede afectar nuestra salud física y social y emocional y convertirse en un obstáculo dentro de las relaciones familiares. Hay varios sentimientos que van a estar vinculados a la culpa. La culpa normalmente no viene sola.
al ser un proceso adaptativo y es un proceso que muchas veces puede ir acompañado o puede presentarse en un proceso de duelo, vamos a tener a lo mejor sentimientos de tristeza, remordimiento, el lamento por no poder resolver algo, nos va a dar angustia, podemos sentir impotencia y podemos sentir mucha frustración. La culpa tiene un origen. El proceso de la culpa influye en lo que podríamos denominar como nuestra conciencia moral. Esta conciencia moral es el conjunto de normas y valores que hemos construido desde la infancia, o sea, todas las creencias que vamos desarrollando, construyendo desde la infancia, nos pueden dar sentimiento de culpa. Y este sentimiento surge desde un proceso subjetivo. Es decir, que está determinado por la interpretación, por lo que nosotros pensamos que es lo correcto o lo incorrecto y que no llegamos a ejecutar o a realizar. Por la interpretación y por los valores, y vamos dando circunstancias, hacemos circunstancias y va a ser toda la culpa en base a nuestro sistema de valores. Si a nosotros nos enseñan, por ejemplo, que llegar tarde es malo, entonces si yo llego tarde, pues me voy a sentir culpable y no voy a poder, entonces empiezo yo a generar pues mis límites o a ser más cerrado con el establecimiento de mis límites. El proceso de la culpa es este sistema de valores y nos va a ayudar a diferenciar entre el bien y el mal. Nos va a permitir establecer los límites, nuestra conducta y nuestros pensamientos. Entre más rígidos nos hayan educado de niños, entre más rígidas sean las normas que nos pusieron desde infancia, pues más fácil será considerar pues, que nos pasamos de la raya, que excedemos el límite y el sentimiento de culpa puede que esté apareciendo con más frecuencia. Hay personas que todo el tiempo se sienten culpables porque creen que están defraudando a sus padres o que están defraudando a sus profesores. Y esto pues es algo que nos puede ir lacerando a lo largo de la vida, no solo de la infancia, ¿no? La culpa es un sentimiento que es muy complejo y van a intervenir pues muchas variables de gran peso en los valores familiares, culturales, religiosos y que van a impactar directamente a nuestro desarrollo social. ¿Cómo podemos nosotros ir reconociendo la culpa o que nos sentimos culpables? Si bien es un sentimiento habitual, muchas veces lo podemos expresar como un remordimiento consciente. Es decir, que la persona va a ir en contra de sus propios valores y principios y esto lo va a hacer sentir esa pesadumbre y va a buscar o va a sentir que se arrepiente de sus actos y lo que busca es una reparación de esa acción. Esa reparación de acción puede que cambie el vínculo de la relación inicial. No todas las relaciones pueden volver a ser como antes después de haber sentido o de haber tenido este sentimiento de culpa. ¿Cómo podemos reconocer la culpa? Hay ocasiones en que las cosas no son tan claras. Hay veces que la culpa puede llegar y nos estamos sintiendo culpables, pero no sabemos por qué. No sabemos qué hicimos mal. Esto muchas veces tiene que ver con nuestro sistema de valores. No sabemos si lo que hicimos afectó a un tercero o no. Y muchas veces es también cuestión de ego, el no querer aceptar o reconocer que nos equivocamos. Y esta parte pues nos va a llevar nos lleva a veces mucho tiempo reconocer y es lo que nos detiene muchas veces para poder acercarnos a una persona y pedirle perdón. La culpa puede ser consciente o puede ser inconsciente. La persona la puede identificar claramente cuando ha causado de manera directa un daño, ¿no? Por ejemplo, si está teniendo un problema de violencia, si está a lo mejor regañando a sus hijos por algo que ocurrió y que después se dieron cuenta que no era cierto, ¿no? Vamos a pensar a un hijo que llega tarde a casa y cuando llega tarde le llama la atención sin previamente haberle preguntado qué fue lo que le ocurrió. Cuando nuestro hijo nos explica y nos dice, bueno, llegué tarde porque pasó esto, porque hubo un evento, a lo mejor en la discoteca a la que fui, al lugar al que fui, y hubo un evento, no sé, hubo una balacera y algo así, y eso me impidió llegar a la hora que quedé de llegar.
y nosotros ya lo regañamos, entonces eso pues va a generar esa culpa por haber transgredido a la persona, de haber vulnerado. Y por otro lado está la culpa inconsciente. Este es un sentimiento difuso y la persona puede sentir que gran parte de lo que hace es malo o incorrecto y no necesariamente es que esté infringiendo alguna norma. La falsa culpa es un sentimiento que en ocasiones experimentamos sin estar seguros de haber cometido algún error. La línea muchas veces es muy delgada entre la falsa culpa y surge precisamente de estas creencias. Cuando de niños nos dicen esto es por tu culpa, en automático sentimos que fallamos. Hay veces que nos dicen tienes que cuidar, o como decretos familiares, ¿no? Tienes que cuidar siempre a tu familia, y si yo no cuido a mi hermana, a mi familia, pues puedo sentir esa parte de culpa. Está también relacionado con lo que debería hacer, ¿no? Tú deberías a cierta edad pues tener una familia, tú deberías haber tenido ya a esta edad pues pagar tus cuentas y no andar con deudas, tú deberías estar a lo mejor con una pareja formal, y si no tienes esa pareja formal pues vas a empezar a desarrollar ese sentimiento de culpa hacia ti mismo, pero son cosas que vamos a empezar a construir en nuestra mente y no necesariamente van a existir. También nos pueden decir ser responsable, debes de estar al pendiente en todo momento de los adultos mayores, y eso pues nos va generando a lo mejor este tema culposo. Es probable que hayamos interiorizado la creencia y que forme parte ya de nuestra vida, de nuestro día a día. Y a veces hemos escuchado estas frases o similares y no los hacemos de manera consciente. Y es muy probable que nosotros vayamos con estas creencias alimentando un ser interno, un juez interno que sea rígido y que nos va a ir atormentando durante toda nuestra vida. Estos sentimientos de la falsa culpa se van generando cuando viene una relación o una pérdida que puede ser muy tormentosa o muy agresiva. Cuando ocurre un suicidio, el sobreviviente o los familiares de suicidio se tardan mucho en procesar este tema de culpa. ¿Por qué? Porque cuando una persona se quita la vida, pues en automático yo puedo pensar, es que si yo lo hubiera atendido, era mi hijo, si yo me hubiera dado cuenta, si yo hubiera estado pendiente de él, si no le hubiera prestado, si yo no hubiera tenido guardada un arma en mi casa, si yo no lo hubiera golpeado de niño, si yo no hubiera hecho esta actitud, si yo hubiera estado más al pendiente de sus actos, si yo lo hubiera alejado de las compañías con quien estaba. Entonces empiezan a desencadenar muchos sentimientos culposos. Uno de los principales temas a abordar en temas de suicidio es precisamente pues la culpa, ¿no? También ocurre mucha culpa cuando hay cuando hay un divorcio, y que son pérdidas, pues donde van a estar las personas. No hay un vínculo de duelo donde haya una separación, sino es un vínculo, sobre todo si hay hijos, pues que va a estar pues durante mucho tiempo. Este sentimiento de culpa pues normalmente nos va a empezar en un proceso de duelo con la negación. La negación es un mecanismo de defensa y en el que no voy a admitir a lo mejor, o tengo una incapacidad para admitir algo que está ocurriendo, y va a venir acompañado de mucho sentimiento de confusión. Este sentimiento de confusión pues va a desbordar todavía más esa negación, y es muy probable que se empiece a sentir vergüenza y resentimiento. Esa vergüenza y resentimiento posteriormente se va a transformar en un sentimiento de culpa. Como veíamos hace un ratito, si yo tengo bien claro que mi culpa o que puedo yo resarcir el daño, esta culpa nos va a llevar al perdón. Pero también puede ser que yo no me dé cuenta o no sea capaz de resarcir ese daño, y si no lo puedo resarcir, entonces lo único que voy a hacer es empezar a sentir más vergüenza, y se empieza a generar como un loop entre la vergüenza y la culpa, entre cómo me voy a empezar a sentir juzgado por la sociedad por lo que pude haber evitado. Lo comentábamos en la vergüenza, a lo mejor de verme divorciado, de verme como una persona divorciada en una sociedad que me juzga y me critica. ¿Cómo voy a decirle ahora a mis padres que me divorcié, a mis amigos, a mi familia? ¿Cómo voy a volver
a integrar mi círculo social cuando los amigos que tenemos en común pues son a veces los mismos, ¿no?, dentro de esta sociedad. Y pues me voy a empezar a sentir culpable. ¿Culpable por qué? Porque pues es que si a lo mejor yo fui infiel, ahora ¿cómo voy a reconocer que estoy perdiendo a mi pareja por haber sido infiel? Entonces voy a entrar en el proceso culposo, pero voy a entrar también en ese proceso vergonzoso. Si no logramos detonar un mecanismo de defensa y una resolución de conflictos apropiado, la estrategia del perdón no va a ocurrir y nos vamos a enganchar en un problema que no va a tener solución, más todos los pensamientos catastróficos que empezamos a desarrollar, pues nos van a ir estancando, y ese estancamiento nos va a empezar a generar conflicto de no me siento valorado por mi familia, no me siento valorado por mi pareja, la sociedad me empieza a excluir, y muchas veces no es que la sociedad me excluya, sino que voy a empezar a irme hacia adentro y a olvidar que hay una sociedad con la que, o unas relaciones sociales que pues también debo de seguir atendiendo para tener una vida plena y saludable. ¿Cómo podemos identificar esta falsa culpa? Creo que es una de las cosas que muchas veces nos cuesta más trabajo, y pues la podemos identificar cuando notamos que nos estamos preocupando constantemente por haber molestado a los demás. Muchas veces pensamos, y pasaba, por ejemplo, con las mamás de antes, ¿no?, que nos decían, bueno, yo creo que estoy molestando a mi esposo si no le sirvo de comer en un horario. Yo creo que lo molesto si no estoy cumpliendo con mis funciones maritales, ¿no?, por así llamarlo. Entonces me empiezo a sentir culpable y no me siento una mujer lo suficientemente comprometida con el matrimonio, y si mi matrimonio se viene para abajo, entonces me empiezo a preocupar y eso me va a empezar a generar esa culpa. Si pensamos mucho en que pudimos haber hecho las cosas mejor, esto ocurre con los hijos, ¿no? Lo pude haber educado de diferente manera, lo pude haber inscrito en una mejor escuela, pude haber tenido una comunicación diferente con él, pude haber tomado o ir a la escuela, desde ir a la escuela a recogerlo, o tomar un taller para padres para darle una mejor educación. Y empezamos a actuar de manera a veces hasta como paranoica, pensando en lo que pudimos haber hecho mejor para ayudar a nuestros hijos y no hicimos. Hay veces que sentimos mucho la necesidad del reconocimiento o la aprobación constante por los demás. Si no nos sentimos valorados, si no nos sentimos aprobados, si no nos sentimos exitosos, empezamos a sentir baja en la autoestima y nos vamos a empezar a sentir con descalificación y sentimiento de fracaso. También ocurre si somos demasiado perfeccionistas, ¿no? Esto ocurre a lo mejor mucho en la parte de las escuelas, cuando estamos educando a nuestros hijos para ser profesionistas, que sean, si bien no perfectos, buscamos que no se equivoquen, o buscamos, a veces los regañamos demasiado porque se equivocan, y eso les genera a ellos esa ansiedad y querer ser perfectos, querer hacer cada vez las cosas mucho mejor, y si no lo hacen mejor, pues sienten que están defraudando a sus padres, que están defraudando a sus profesores, y esta parte de ser demasiado perfeccionista pues nos va a estar girando en la cabeza y se va generando ese sentimiento de culpa. También si creemos que somos responsables de otras personas que están a lo mejor pues enojadas, o que se están enojando por nuestra culpa, porque nosotros hicimos algo fuera de lo que ellos esperaban sobre nosotros. Las frases habituales que utilizamos en la falsa culpa es debería de haber hecho, o debería de haber sido, o podría haber hecho, o no podría haberlo hecho. Nos vamos generando demasiadas expectativas elevadas, y nos vamos culpando cuando no las cumplimos, y nos va dando este sentimiento de fracaso en la vida. Cuando dejamos que un pequeño detalle se convierta en algo intenso, o sea, empezamos a generar nuestra propia autocrítica, y pensamos, o podemos pensar, que nos merecemos sentir mal, que si causamos un daño, pues nos merecemos sentir mal, que si no estudié lo suficiente para una clase, me siento mal por no haberlo hecho, y entonces empiezo a tener ese sentimiento de culpa. Podemos mantener una creencia constante de que las cosas no van bien, que no van a funcionar, que somos incapaces de realizar alguna actividad, que no somos suficiente.
en la vida, y que esto nos empieza a generar que lo que hemos hecho pues no está bien hecho. La culpa normalmente se origina en el núcleo familiar. Este sentimiento de culpa nos puede llegar a durar toda la vida, y desde la edad temprana nos vamos cuestionando mucho toda la realidad que se presenta, y en nuestro camino de vida pues nos vamos sintiendo estos sentimientos de inferioridad y culpabilidad, y surge desde las edades tempranas. Va acompañado de la vergüenza. Los niños tienen un sentimiento muy alto de vergüenza, y por eso son, dentro de las escuelas, pues fácilmente les hacen bullying. Si llega una persona que hace bullying, pues normalmente va a generar en el niño ese sentimiento de vergüenza, y posteriormente va a pensar que él está generando ese bullying, generándole una culpa. Cuando nos vamos convirtiendo en adultos, pues nos va generando sentimientos de inferioridad, de inseguridad y valoraciones negativas hacia nosotros mismos, ¿no? Vamos a empezar a pensar: me estoy juzgando, me descalifico, no me apruebo, y no solo no me apruebo yo, sino no me aprueban tampoco los demás. Si partimos de la premisa que esta emoción de la culpa cumple una función, la debemos de considerar como necesaria para abordarla, y que estos sentimientos, en vez de ignorarlos, los podamos procesar y los podamos atender para tener una vida, o para lograr una vida más satisfactoria y una vida plena. Por más que queramos evitar la culpa no se va a desaparecer nunca. Si no aprendemos a gestionarla y a reconocerla, pues se puede quedar por nuestra vida eternamente, ¿no? Nos comentábamos el caso de suicidio. Hay muchas personas que no logran salir porque están siempre pensando en que fue su culpa. Y pues bueno, en estos casos lo primero que hay que reconocer es que de la muerte de una persona nadie tiene la culpa, a menos que sea obviamente un homicidio premeditado. Entonces pues ahí sí, pues ni cómo ayudar, ¿no? a la persona que siente la culpa. Aunque bueno, muchas veces sabemos que hay personas que no tienen ese sentimiento de culpa. Puede un homicida atentar a la vida de una persona y después no sentirse culpable, pero bueno, eso ya es un proceso o un desorden mental diferente, ¿no? Pero normalmente pues ocurre algo, incluso si vamos manejando, atropellamos, no lo quiera nadie, atropellamos a una persona, pues sentiremos ese sentimiento de culpa que nos puede durar toda la vida, y nos va a impedir nuestro desarrollo personal, y nos va a limitar nuestro bienestar emocional durante toda la vida si no aprendemos a procesar ese sentimiento. La culpa tiene un proceso. Resulta imposible que podamos cambiar aquello que no aceptamos, aquello que no estamos pues visualizando y que nos negamos muchas veces a comprender. Lo primero que tenemos que hacer pues es reconocer y aceptar esa culpa. Afrontar ese sentimiento que radica no en dejar de sentir la emoción, sino en saber que es lo que está ocurriendo dentro de mí, y hacer ese ejercicio de introspección e identificar bien cuál es el sentimiento o cuál es lo que está desencadenando esa culpa. Reconocer si es una culpa falsa o si de verdad es algo que está afectando nuestros valores morales y que podemos llegar a resarcir un daño. Después hay que responsabilizarnos de esa culpa, ¿ok? Sí ocurrió, es necesario que yo afronte esa responsabilidad con mayor objetividad. Es decir, que puedo reflexionar sobre el origen y cómo puedo transformarla, si es posible reparar el daño o no. Concentrarnos siempre en lo positivo, ¿ok? Ya ocurrió la culpa, hay que mantener esa actitud de, bueno, pasó, me equivoqué, hubo un error, y pues no voy a juzgarme o a criticarme por ello, no voy a lacerarme más, sino voy a hablar de ello. ¿Con quién lo puedo hablar? Lo puedo hablar con otra persona. Muchas veces ayuda para que nos vaya orientando, nos puede alguna persona ir orientando cuando nosotros vamos comentando esas situaciones, tal vez solo para ir descargando las emociones, para descargar la emoción negativa que nos está generando esta culpa. Y pensar o llegar a propuestas que nos puedan señalar cómo podemos reparar el daño. Si es que es posible, muchas veces no es posible reparar ese daño.
Si no es posible reparar el daño, es necesario que nos empecemos a cuidar a nosotros mismos, y ese autocuidado pues nos va a tomar un tiempo. ¿Cómo podemos autocuidarnos? Es precisamente cómo vamos a poder reconocer que todos cometemos errores, que tenemos el derecho de fallar, que hay situaciones que aunque queramos no necesariamente vamos a poder evitar, y la práctica del perdón también es una de las estrategias de afrontamiento que nos va a permitir cuidarnos a nosotros mismos y no estar cargando pues ese resentimiento o esos resentimientos o esos pensamientos culposos que nos van a ir remordiendo y lacerando pues nuestra existencia. Hay que identificar por qué me siento culpable, para qué me estoy sintiendo culpable, internamente qué es lo que me está diciendo esta culpabilidad. ¿Me ayuda o no me ayuda a sentirme culpable? Yo pensaría que pues bueno, no nos va a ayudar a sentirnos culpables si nosotros no hacemos algo para mejorarlo. ¿Me hace bien sentirme así? ¿Cómo puedo utilizar esta emoción para estar mejor? Como comentábamos, es una emoción de adaptabilidad, y lo que podemos hacer es responsabilizarnos de lo que hemos hecho, pensado o omitido, pero no de lo que podría haber sido o de lo que podríamos haber hecho, sino simplemente buscar la mejor manera de sacar un aprendizaje de este proceso. La culpa nos va a llevar siempre a esta necesidad de reflexionar, a identificar nuestros valores, a identificar cómo podemos ser más responsables, cómo no volver a hacer lo que ya hicimos. Nos pone también enfrente si estamos siendo íntegros o no, qué tan coherentes somos con nuestro hacer, nuestro vivir, nuestro proceder. También nos pone de frente cómo somos compasivos con los demás, cómo está nuestro valor de la esperanza, ¿no? Si tengo esa esperanza en que el otro no me culpe por lo que yo pude haber hecho, y no culparme a mí mismo, y la esperanza ante poderme yo disculpar con alguien y que esa otra persona pues también me perdone. Nos permite también reflexionar en el amor. Las personas que podemos sentir esa culpa pues nos va a llevar a que si tengo un acto de querer disculparme, pues es porque amo y porque estoy realmente comprometido conmigo y con el otro, pues para ser mejor, y también pues para incrementar esa confianza en que si me equivoqué hoy, pues probablemente mañana pues no me equivoque. Asumir la responsabilidad sin buscar culpables, valorar la superación personal y no estar siempre metido en mi exigencia, y buscar esa necesidad de reflexionar para poder tomar a futuro unas mejores decisiones, que me den que sea un parteaguas para que yo tenga un conocimiento mejor en mi entorno, que me permita apoyarme en mí mismo y tener pues más confianza en mis acciones y en mi proceder. Cuando ocurre un proceso de duelo, el sentimiento de culpa va a manifestarse siempre como una gran angustia. Va a surgir un autorreproche, un juicio. Es un juicio muy severo que se va a ir contra mí. Después de que yo vivo ese evento de shock, ese evento de negación, que comentábamos, es un mecanismo de defensa, va a ocurrir que frente a mi ser querido, pues me voy a sentir muy culpable por lo que pude haber hecho por él y que no hice. Y entonces voy a empezar a sentir un resentimiento, o puedo empezar a sentir un rencor o un resentimiento hacia mí mismo, que no va a ser comprendido por los demás. Es un resentimiento interno que me va a llevar, me voy a culpar y voy a decir, pues es que lo hice mal, ¿no? Lo pude haber ayudado, lo pude haber llevado al hospital a tiempo, pude acompañarlo más tiempo, pude haber aprendido a curarlo, si es que tengo yo un tema de un cuidado paliativo. Me va a generar ese remordimiento o pesadumbre, ¿no? Incluso si estuve a lo mejor en el hospital y no llegué a tiempo al hospital para despedirme, si tuve que tomar la decisión a lo mejor de bien una persona de un proceso muy grande, podemos pensar en un cáncer y podemos pensar, tuve que decidir por la sedación de mi familiar porque era lo mejor para él, y ese sentimiento pues me va a llevar a que no fui suficiente para ese ser querido, y va a depender obviamente del proceso que se esté viviendo y de la
etapa en la que haya fallecido tal vez mi familiar. No es lo mismo una culpa por haber perdido a un hijo pequeño de 5 años que la culpa que pude haber sentido por no haber cuidado a un adulto mayor. Se intensifica dependiendo, ese autorreproche se va a intensificar dependiendo de la circunstancia que estemos viviendo. Ese remordimiento o esa pesadumbre es lo que nos va a generar al mismo tiempo la culpa y la vergüenza. Y la culpa lo que nos debe de ayudar es a fomentar es un método de resolución de conflictos donde yo pueda catapultar este sentimiento de culpa para mejorar y para resarcir ese daño. En algún punto, si se causa la muerte en algún punto y que quizá pensemos que se pudo evitar y que por alguna razón no lo pudimos hacer, esta culpa nos puede llevar incluso a sentir un desprecio por nosotros mismos, ¿no? Entonces puede ser tan crítico que no pude haber ayudado a esta persona, en el caso específico, por ejemplo, de suicidio, que me puede llevar incluso a despreciarme como padre, a despreciarme como hermano, a despreciarme como amigo, porque no estuve a tiempo para atender a las necesidades de la otra persona. Hay unas creencias favorecedoras de la culpa, que muchas veces las tenemos como afirmaciones o como creencias, que pensamos que el doliente o que nos van a ayudar a superar más rápido el dolor, o por llorar o por sentirnos tristes. A él no le gustaría que sufrieras, o debes de superarlo, o si lloras no vas a dejar descansar al fallecido. Entonces esto nos va a generar, sobre todo en los niños, va a generar esa culpa porque no van a poder liberar sus emociones. La culpa se va a presentar, se presenta muchas veces cuando se ha sido un cuidador primario, porque no se puede, porque nos sentimos culpables por no disfrutar. Si yo estoy cuidando a una persona y no puedo divertirme o no puedo disfrutar porque tenga que estar yo todo el tiempo con él cuidándolo, en cuanto yo digo, bueno, hoy quiero respirar, hoy quiero irme a la mejor al cine para desestresarme de todo lo que está generando que yo esté aquí con esta persona, con una persona a la que estoy cuidando, si me quiero ir, entonces empiezo a sentirme culpable, entonces prefiero quedarme con la persona y empiezo a comprometer mi estabilidad, empiezo a comprometer mi salud, pero no me voy, aquí tengo que estar cuidando a la persona. El sentimiento de culpa en los sobrevivientes se presenta de manera muy fuerte cuando hay suicidio, homicidio o accidentes, porque normalmente nosotros aquí no vamos a poder resarcir el daño. La culpa se va a quedar, no hay una manera en que nosotros podamos hacer, y aquí interviene mucho lo de la falsa culpa, porque no voy a poder evitar un suicidio, bueno, sí voy a poder trabajar en actividades de prevención, pero no voy a poder mirar hacia atrás si la persona ya se quitó la vida. En homicidio o en accidentes, ¿no? Empezamos, ¿por qué le presté el carro? No debí de haberlo dejado ir, debí de haberlo acompañado, no le debí de haber dado las llaves, y entonces empezamos a generar esa falsa culpa. La culpa es una emoción que van a tener todos los dolientes, y uno de los mayores retos o de los mayores obstáculos va a ser poder superarla para llegar a ese camino de curación. La culpa en el duelo se va a convertir para nosotros el peor enemigo porque es una acusación falsa. Nadie es responsable de la muerte de nadie, de ninguna manera, a menos que sea lo que comentábamos, un homicidio premeditado. Los psiquiatras muchas veces teorizan que en la naturaleza humana se resiste tan fuertemente la idea de que queremos controlar siempre todo, que preferimos echarnos la culpa a nosotros que decir que alguien más tiene la culpa. Normalmente es como esa parte de ser tan controladores que preferimos culparnos a nosotros mismos que pensar que nuestro fallecido es el culpable de algo. Y de ese modo, pues lo que hacemos es generar cada vez más culpa. Entonces preferimos el culparnos a nosotros mismos que al otro. Cada persona va a sufrir un duelo diferente. La culpa es acusatoria, es crítica,
y no permite que asignemos responsabilidades. La única manera en que podemos empezar a resarcir el daño es precisamente cuando nos hacemos responsables de lo que pudo haber pasado. También la culpa pues, nos va a generar muchas veces este querer ser castigados y nosotros mismos nos vamos autocastigando. El autocastigo ocurre cuando no nos estamos responsabilizando y cuando no trascendemos esta interpretación de la culpa hacia la solución de problemas. Cuando pensamos que pudimos haberlo hecho mejor, pero en ese momento no lo hicimos, entonces merecemos un castigo por haberlo realizado. Lo que podemos hacer es empezar a resignificar el suceso sin que tengamos estas cargas afectivas y darnos cuenta que muchas veces el daño que hacemos es un daño sin intención, es un daño porque pues, nuestro nivel de conciencia tal vez no esté lo suficientemente desarrollado, pero una vez que nos damos cuenta, ese daño ya no lo vamos a volver a generar porque pues pudimos como saltar, ¿no? Como saltar de nivel y darnos cuenta con esa introspección que fallamos, pero que no lo vamos a volver a hacer. Las estrategias de afrontamiento que podemos hacer es primeramente identificar nuestra conducta, verbalizarlo, tener de manera auténtica ese arrepentimiento y evaluar la solicitud del perdón si es que podemos hacerlo. Y es una conducta de reparación, es una conducta que nos va a permitir reparar el daño ya sea de manera directa o de manera indirecta. Entonces aquí podemos entonces nosotros ya saltar al perdón. Si nosotros no reconocemos la culpa y la ocultamos, pues difícilmente vamos a poder llegar o ligar a esa estrategia de afrontamiento. El perdón puede ser, tiene dos vertientes. Una puede ser personal, una puede ser a perdonarme. No hay manera de resarcir el daño con el otro, pero sí puedo perdonarme a mí mismo por haber hecho algo que lastimó o vulneró alguna situación o alguna relación. Y puede ser la parte relacional, la parte del perdón relacional, que es el perdonar y poder tener también la capacidad de pedir perdón a alguien más. Aquel que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. El perdón proviene del latín perdonare, que significa dar por o dar para, que también implica dejar ir, ¿no? De ahí viene la parte que podemos soltar. Y del griego proviene de aphesis, que significa liberar. Nosotros vamos a soltar y vamos a liberar, vamos a soltar y a liberar esa culpa. El perdón es la renuncia a la indignación de los resentimientos que causaron una ofensa o una agresión a otra persona. Entonces lo que estamos buscando es liberar y soltar, abandonar ese resentimiento, ese deseo de castigo, ese deseo de sentirme castigado o de castigarme a mí mismo o de castigar al otro, dejar de estar enfadado con el otro e indultar. Abandonar todo para poder dar ese siguiente paso a sentirme mejor. El perdón nunca es para el otro, el perdón siempre será para mí mismo y ocasiona una reivindicación del castigo o de exigir una pena por un delito u ofensa. Si bien es cierto que hay delitos que deben ser castigados y deben ser muchas veces, deben ser castigados porque es la manera también en que el ser humano aprende a resarcir el daño. Si una persona no se le castiga cuando ocurre algún delito, y estoy hablando de delitos graves, ¿no? Cuando a una persona no se le castiga por un delito, se le niega el derecho a ser digno de poder resarcir el daño y de poder a lo mejor, llamémoslo como limpiar su honor o limpiar su reputación, porque incluso estando en situaciones de encarcelamiento, esa persona pues va a entrar a reflexionar y se va a dar cuenta si lo que hizo estuvo bien o mal. Hay muchos delitos que cuestan mucho trabajo de identificar, de que la persona por el nivel de conciencia de identificar si puede resarcir el daño o no, porque ya no va a estar, va a estar restringido a la sociedad, ya va a estar aislado totalmente, ya no va a tener la oportunidad de resarcir el daño hacia afuera. Pero una manera de que él pueda recuperar su dignidad es precisamente identificando dentro de ese mismo encierro que pudo haber hecho las cosas de diferente manera
Y también pues ocurre con ellos ese crecimiento personal, ese crecimiento como seres humanos al cual tenemos derecho todos, independientemente de que pudimos haber cometido un acto delictuoso pues importante, ¿no? que pudo haber vulnerado mucho a alguna persona. Hay muchos mitos del perdón, por ejemplo, no puedo perdonar porque no puedo olvidar. Algunas personas no merecen ser perdonadas. Pedir perdón implica decir si estoy equivocado y si tú tenías razón. Las personas que se aman no tienen por qué pedir perdón, y estos son constructos sociales, cosas que hemos metido en nuestra cabeza y que nos han limitado poder pedir perdón y poder también resarcir esa culpa que sentimos, ¿no? Perdonar y pedir perdón son un signo de debilidad. Esto pues pega mucho sobre todo al género masculino, porque se siente pues que no necesita o no debe pedir perdón a los demás. Si he olvidado significa que he perdonado. No puedo perdonar hasta que la otra persona haya confesado lo que vi. Entonces buscamos siempre esa parte de castigo, y si esa persona no es castigada, yo no la perdono. Al perdonar se expresa indulgencia, tolerancia, comprensión ante el error. No te preocupes, te perdono y quiero que todo vuelva a ser como antes. Sin embargo, no siempre las relaciones o los vínculos pueden volver a ser como antes. Hay factores que también van a afectar al perdón, que es la religión y los impactos culturales. Bueno, esta ya la comentamos, los niveles del perdón, el personal, que supone ante mí cómo puedo perdonarme a mí mismo, y el de la relación, cómo puedo perdonar a los demás. Tras la ofensa siempre va a existir un periodo de no perdón, siempre voy a sentir ese sentimiento de culpa, resentimiento, vergüenza o negación, en el que voy a decir no, o sea, no puedo perdonar, y ese no perdón puede ser de unos minutos o puede ser no perdón por mucho tiempo, y nos va a ir desgastando ese no perdón, porque lo que estamos buscando es precisamente saltar y olvidar ese resentimiento o mitigar ese resentimiento para que podamos dar ese siguiente paso al perdón. Perdonar es una bondad intrínseca del ser humano, pero saber perdonar nos enfatiza siempre frente al yo, nos va a exponer a nuestras limitaciones y la manera en cómo no sentirnos atacados cuando otra persona nos está agrediendo, y comprender muchas veces que las personas hacen cosas, no nos hacen cosas. Cuando nosotros nos tomamos todo de manera personal, entonces nos cuesta y nos costará mucho más trabajo perdonar. La capacidad de perdonar no se improvisa, no depende solamente de la voluntad del sujeto, sino que es un proceso que se inicia desde la infancia y que se va configurando a lo largo de toda la vida y va integrando todas nuestras frustraciones y gratificaciones de nuestra propia existencia. Por eso podemos afirmar que no perdona quien quiere, sino quien puede. No todos tenemos o hemos fomentado en nuestra vida esa capacidad de perdonar. Hay personas que desde la infancia, por sus creencias, se quedan con mucho rencor, y ese rencor les impide dar el paso siguiente hacia el perdón. El perdón no es un sentimiento innato, sino es algo que vamos construyendo y vamos aprendiendo de nuestra infancia. Es también la forma de cómo vamos integrando a lo largo de nuestra vida las situaciones de amor y de odio, porque es algo que siempre vamos sintiendo, ¿no? A lo mejor odio porque me hiciste un daño, pero también quiero amar y quiero perdonar a la persona para poder trascender y vivir mejor y sentirme mucho más tranquilo. Es un mecanismo también de supervivencia. Si el niño cuando nace no podría seguir viviendo si no perdona las ofensas. Por ejemplo, si el niño no perdona que su mamá no llegó en el momento a darle el biberón, si no perdona que está sucio, que no lo limpian, que tiene frío, que lo arropan, el niño tiene que estar perdonando continuamente, perdonando esos errorcitos de una mamá primeriza. ¿Por qué? Para que él pueda ir construyendo ese mecanismo de supervivencia. La vivencia del perdón se produce pues desde la más tierna infancia del ser humano, y el perdón nos va a regresar. Por eso cuesta tanto trabajo perdonar, porque cuando sentimos que debemos perdonar a alguien,
tenemos que regresar a nuestra infancia y recordar precisamente esa madre que tuvo ese error, a lo mejor de no alimentarme en el momento que yo solté el llanto, pero viene toda la carga ya de los años vividos, de los 30 o los 40 años de existencia que tengo. Entonces es esta parte de los estadios primitivos que tengo que recordar para poder perdonar a alguien, y por eso cuesta tanto trabajo. De ahí que, bueno, pues es la difícil complejidad del perdón, porque se va a situar en un momento histórico de la vida que va a ser mi infancia, porque yo tengo que empezar a reproducir las primeras sensaciones desde extrauterinas, desde mi nacimiento, para poder entonces dar el salto y comprender que el otro, o sea, comprender que mi mamá se equivocó porque no me daba el biberón en el momento, o no me atendía, o no me limpiaba, o no me cambiaba el pañal en el momento que yo lo necesitaba. Y de ahí pues viene el reto. También es importante saber que es evidente que perdonar no es justificar al ofensor, ni disculparse, ni tampoco negar la ofensa, ni tampoco es un signo de debilidad, ni por supuesto una actitud de superioridad. Ah, sí, te perdono porque yo sabía que tú no podías hacerlo bien, ¿no? Entonces es esta parte de ir desarrollando también nuestra humildad y nuestra capacidad de perdonar a la persona. Por el contrario, sí podemos afirmar que perdonar implica creer en esa bondad intrínseca que tenemos todos los seres humanos. Y es decir que aún perdonando no significa que eso nos va a llevar a una reconciliación. Puede que sí, puede que no. Y vamos a poder incluso generar un establecimiento de un vínculo totalmente diferente, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa en los divorcios, ¿ok? Seguimos siendo el padre y madre de nuestros hijos, pero como pareja ya no podemos funcionar. Pero eso no significa que voy a vivir con el rencor hacia la pareja pues durante muchos años, ¿no? O durante pues toda la eternidad, porque se va a generar un vínculo diferente, que ahora será el vínculo pues como padres de familia, que vamos a seguir manteniendo y conservando, y pues va a depender de esa relación saludable que podamos ir construyendo. ¿Cómo es este proceso de perdonar? El proceso de perdonar, primero tenemos que reconocer y compartir esa ofensa, ¿no? Compartir la ofensa ¿con quién? Con la persona a la que estamos tal vez agrediendo. Aceptar lo que sentí, ya sea culpa o vergüenza, aceptar que estoy enojado, aceptar que me lastimaste, aceptar que me dañaste, y también la capacidad de comprender esa ofensa, de comprender que tú no hiciste algo para lastimarme, sino que hiciste algo tal vez de manera involuntaria, ¿no? Y tener esa apertura de mente para comprender también que así como yo me equivoco, la otra persona también se equivoca. Y encontrar ese sentido de la ofensa, encontrar a qué me va a llevar conocer el significado de esto que estoy sintiendo. Entonces es un trabajo pues de mucha introspección también, pues para poder dar ese paso a perdonar a las personas. Normalmente cuando no hay perdón sufrimos porque hay poca tolerancia a la frustración, porque reacondicionamos hay que reacondicionar los pensamientos. A veces tenemos sentimientos encontrados. Para no sufrirlos, lo que debemos pensar es no querer controlar todo, porque si no solo vamos a llegar a la frustración. Y sufrimos también porque tenemos ese resentimiento y volvemos a vivir culpando al otro de lo que nos pudo haber hecho. Entonces lo que podemos hacer es empezar a reestructurar esa actitud que estamos teniendo para ir paulatinamente ir sanando este tema. Debemos de buscar la manera de ser más flexibles cuando alguien frente a nosotros cometió algo, y buscar la manera de cómo adaptarnos. También es una parte importante sacar lo mejor de las cosas que estamos viviendo a partir de ser más resilientes, y comprender también una cosa y aprender que somos discípulos de la vida, y que pues vamos aprendiendo en el camino, y que lo que nos dañó hoy probablemente al día siguiente ya no nos genere esa misma molestia. El perdón es solo para los valientes, para personas que están dispuestas a afrontar el dolor, para aceptarse a sí mismas como permanentemente nuevas y tomar esas decisiones difíciles, ir construyendo cada vez para poder ir afrontando nuestra vida y nuestra existencia de una manera más saludable y plena.
Hay algunas fases del resentimiento, hay algunas fases, o podemos llamarle anatomía del perdón. Está dividido en el resentimiento, en el punto decisivo y en el perdón. El resentimiento es una fase muy aguda, es una fase de dolor y mucha ira que nos va a impedir perdonar a la persona. Es esa parte de pues estoy muy molesto y el no perdón que comentábamos hace un rato. Va a haber también una etapa de recogimiento donde la persona puede sentir muchos sentimientos de ira y confusión. O sea, sí quiero perdonarte, pero a la vez te sigo castigando y quiero que sigas recibiendo un castigo por esto que me enseñaste o que me mostraste. Puede haber incluso una etapa crítica donde el resentimiento se vuelve ya algo muy duro, donde se puede volver odio, donde ya no hay una manera de remodelar nuestro sistema de creencias para ajustarlo a cierta energía, y vamos a seguir sintiendo cada vez más y más resentimiento. Y es entonces cuando se vuelve pues muy lacerante y muy neurótico. La etapa crítica, en esta etapa crítica se van a definir los términos relacionados con el poder. Podemos empezar a sentirnos o una víctima o un desgraciado, o no soy suficiente para poder perdonar o para ser perdonado. No merezco el perdón. A veces pensamos, no merezco el perdón, y generalizamos las ofensas y pues vamos desconfiando de las personas, y cada vez pues vamos desconfiando más, y eso nos va a impedir nuestro crecimiento hacia esos puntos decisivos del perdón. Podemos tener mi resentimiento, me está costando demasiado, nos va a empezar a afectar la salud, nos merma energía, nos resta paz, nos impide tener amor. No puedo controlar a la otra persona, no importa lo enfadado que esté ni todo el tiempo que esté la persona, pues va a tener sus propias limitaciones. En todo caso, pues lo que puedo hacer es pues ir liberando el dolor y analizar cómo puedo ir cambiando para no envenenarme con ese resentimiento. El perdón tiene 3 fases. La voluntad es el querer perdonar. Primero reconocer ante mí mismo si quiero perdonar o no quiero perdonar. Si no quiero perdonar, pues bueno, me doy la vuelta y me quedo con mis pensamientos catastróficos, me voy a quedar con mi culpa, y también saber que eso tiene un costo. Si yo no quiero perdonar, pues no es algo que sea obligatorio, requiere de un acto de valentía y un acto de amor para decir sí lo quiero hacer, y porque es necesario para mí. Sí quiero sanar, y cómo puedo mirar amorosamente la herida para después poder cerrarla, independientemente que haya sido muy grande el daño. La reconciliación y la renovación. La reconciliación y la renovación hacia mí mismo. ¿Cómo puedo volver a la realidad y recuperar la fuerza a partir de esto que viví? Hay un libro, y creo que también está como película, que se llama La Cabaña. Si ya tuvieron oportunidad de leerlo, y si no, háganlo, porque habla precisamente de la culpa, el perdón, la vergüenza, la negación, y es de un padre que pierde a su hija por homicidio, y al final viene todo el camino y todo el proceso de cómo va saliendo, cómo vienen todas estas etapas hasta que la persona llega a la voluntad del perdón, a la sanación y a la reconciliación y la renovación con su propia vida, aún sabiendo pues que hubo un agresor y que hubo algo que lo lastimó mucho, ¿no? Y pues esto pues bueno viene a colación pues de las pérdidas que pueden ser muy grandes, caso de homicidio y suicidio, donde a veces pensamos que vamos a ser incapaces de perdonar algún evento de esa magnitud, ¿no? La parte de los secuestros también. Y cómo puedo vivir y cómo puedo salir adelante de situaciones límite que pueden llegar a mi vida. Y bueno, aquí William Blake como frase nos dice: y por toda la eternidad yo te perdono, tú me perdonas. Para poder reconciliarnos con alguien, la víctima debe arriesgarse a confiar de nuevo. Requiere de 2 personas, ambos deben reconocer el daño, las consecuencias y el dolor. Quien lo causó debe sentir y comunicar que hay ese remordimiento, y luego dar paso a la indemnización del daño. La reconciliación solo se puede dar de manera completa cuando se ha restablecido la confianza. Cuando en una relación ya no se puede restablecer la confianza, no significa que no haya habido perdón, pero significa que ya la situación puede haber estado tan grave
que ya no hay posibilidad de restablecer esa confianza. Sí te perdono, pero mi confianza ya no la puedo restablecer como para generar el mismo vínculo que teníamos anteriormente. Y entonces el vínculo se modifica. La reconciliación es pensar que todo es indispensable y necesario para la vida, que las pérdidas son una condición también indispensables para la vida, que el perdón es un proceso continuo y un trabajo personal, es un trabajo único, es un trabajo que cada persona pues debe construir a lo largo de su vida. Ya lo vimos desde pequeñitos, vamos construyendo este mecanismo de afrontamiento al perdón. Que quien perdona libera y obtiene una paz interior dando un paso a la elección del amor, y que para perdonar se necesita humildad y juicio. Como reflexión final, es importante reconocer que los pensamientos que tenemos, los pensamientos que nos generamos, las creencias que tenemos y cómo las vivimos, son las que nos van a ayudar a salir adelante de una situación dolorosa o que nos van a matar, y que como seres humanos tenemos esa poderoso decisión de saber si queremos que nuestros pensamientos sean nuestra raíz de la enfermedad o que podamos generar a partir del perdón pues nuestro bienestar. Y bueno, espero no haberme ido muy rápido, espero pues que esta breve conferencia, el tema del perdón y la culpa es un tema muy, muy apasionante, y pues recuerden que somos protagonistas de nuestra propia historia. Nadie nos va a obligar a perdonar, nadie nos va a obligar a pedir perdón. Si me quiero sentir culpable, me voy a sentir culpable, aunque a todas luces se vea que no lo soy. Y creo que una parte muy importante es que aprendamos a reconocer y a interiorizar cuando es real la culpa, cuando no es real la culpa, para que podamos entonces sí trascender y llegar a ese perdón, ¿no? Lo mismo pasa con la vergüenza, pues no estarnos lacerando con nuestros pensamientos, sino poder reconocer que somos suficientes, que somos seres humanos, y que pues que podemos a través del autocuidado, a través de nuestro crecimiento personal, de ser autorreflexivos, pues cómo podemos trascender nuestra culpa hacia el camino del perdón. Gracias por la escucha, y pues les dejo por aquí algunas referencias para que puedan pues adentrar un poco más en este interesante tema.